degli appartenenti al movimento Regnum Christi. El padre Maciel fue cercano a Juan Pablo II, quien en varias ocasiones se refirió a la Legión como un ejemplo para la juventud. Una prueba del reconocimiento de su santidad hacia el trabajo de Maciel fue la ordenación de 60 nuevos sacerdotes legionarios en la Basílica de San Pedro el 3 de enero de 1991. Appartenenti al movimento Regnum Christi. Cuando finalmente José Barba Martín, actualmente profesor e investigador del ITAM, abandonó la Legión de Cristo, inició un proceso de rehabilitación, ya que enfrentó varios momentos difíciles, porque al estar casado había momentos de mucha tristeza al recordar algunas cosas, ya que siempre existía un sentimiento de traición. Las crisis no cesaron y decidió separarse de su esposa, luego de 19 años de casado, así que el padre Maciel no solo abusó de él, sino le arruinó gran parte de su vida. Él me escribió algunas cartas, sí, una cuando me salí, yo no estando él, de todos modos yo dije no, yo no quiero continuar. Le escribí una carta para decirle yo me voy, en donde enumeré a todas y cada una de las personas de quien yo había recibido beneficios, sobre todo educativos, profesores, etc. Todavía estando en los Estados Unidos, en Harvard, le mandé una carta cuando nació mi hija, pero yo no sabía todas las cosas que luego supe de tanta gente. Entonces ya no era simplemente que me hubiera tocado, que me hubiera besado, lo cual evidentemente lo hacía muy raro, ¿eh? Yo en una época de crisis en Estados Unidos acudí a un... ¿Qué crisis, doctor? Crisis porque yo ya estaba casado, veía yo que tenía como tristezas al recordar algunas cosas, me empezaba a sentir traicionado. Después en México vinieron diversas situaciones, con el tiempo me separé, mi esposa ya ¿Cuántos tenía... años estuvo casado? Yo estuve casado 20 años. ¿Su separación tuvo que ver con esta situación? Sí, yo creo que mis problemas tuvieron que ver con mi falta de comprensión de la realidad femenina en diversos aspectos. El padre Maciel, una cosa es clara, nos hablaba mal de las mujeres. Lo hacía sutilmente, pero no las presentaba siempre como fuentes de pecado. La mujer para él era dos cosas: fuente de pecado y fuente de ingresos, curiosamente. En mayo del 2006 se confirmó que Benedicto XVI había ordenado a Maciel se retirara de la vida de oración y penitencia, prohibiéndole el ejercicio del sacerdocio, tras las acusaciones de haber abusado sexualmente de seminaristas. El padre Maciel murió 2 años después, a los 87 años, en medio de estas acusaciones de pederastia. Nunca recibió un castigo judicial por estos delitos, pues al menos 8 exlegionarios habían presentado sus escritos ante la Santa Sede, donde los fiscales encargados de llevar el caso concluyeron que por la avanzada edad de Maciel habían decidido no iniciar un proceso canónico de gran escala, lo que para los involucrados en la queja no deja de ser un compromiso de fidelidad al Papa y a la Iglesia. Cuando nosotros dimos nuestros testimonios, exlegionarios que habían salido mucho tiempo después no lo creían. El Papa Juan Pablo II subió al solio pontificio en noviembre del año 78 y modificó el derecho canónico. Modificó en el año 83 el derecho canónico de 1917. ¿Por qué en ese año 83 no modificó algo tan importante como es esa cláusula de absolutio complicis? ¿Por qué la vinieron a modificar el año 2001
cuando ya el caso de Marcial Maciel estaba ahí, cuando ya se estaba tratando, cuando ya el obispo Carlos Talavera de Coatzacoalcos había llevado una carta entregada en las manos del cardenal Ratzinger, que le dijo, pero no podemos hacer nada porque el padre Maciel es muy amigo del Santo Padre y porque ha traído muchos bienes y vocaciones a la iglesia. Creo yo que Ratzinger modificó ad hoc esa cláusula, es porque si no, habrían tenido que juzgar a Maciel, no había escapatoria, porque no había prescrito la falta. Se desprendía que si desde los años 40 él había absuelto a cómplices, era evidente que la Legión de Cristo habría estado dirigida durante medio siglo o más por un hombre excomulgado, al mismo tiempo íntimo amigo de Juan Pablo II. La vida de cientos de seminaristas quedó arruinada. El padre Maciel nunca fue castigado ante estos abusos y la Iglesia Católica seguirá ocultando este tema.